un resumen un robot de la unidad. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues se puede ir enviando en su propio resumen, ¿sí? Y a la parte que yo creo que porque de ahí vamos a tomar todo. Entonces lo que hoy vamos a ver este punto se refiere a los objetos del derecho internacional. Objetos del derecho internacional. De estos sujetos, ustedes ya tienen conocimiento porque de alguna u otra forma hicieron contacto a través de las definiciones, a través de los conceptos y de las nociones cuando preguntaron de qué se trata este derecho internacional público. Y el doctor Larios Ochaita, en su libro Derecho Internacional Público, él hace una descripción y nos dice quiénes son esos sujetos del derecho internacional público. Lo pone en esta definición del derecho internacional público. Pues si ustedes tuvieron también contactarse con esa definición, sabrán quiénes son esos sujetos del derecho internacional. De inicio, vamos a decir que estos elementos, estos sujetos que participan en el ámbito internacional creando derecho internacional público, asumiendo convenciones, asumiendo contratos, asumiendo acuerdos, tratados, gracias. También asumen derechos y contraen obligaciones. Son personas jurídicas capaces de poder intercambiar, de poder negociar este tipo de normas jurídicas. ¿Y quiénes son esos elementos? Cuando hablamos de estos sujetos en abstracto, tendrán necesariamente, vamos a ver aquí, que valerse de personas físicas, de personas naturales como nosotros, pensantes y con conocimiento del derecho internacional, un conocimiento amplio del derecho. En ese sentido, vamos a ver que se va a hacer referencia a personas que tendrán autorización plena para poder participar de una negociación, en un protocolo, en un tratado, en un contrato, en un convenio, y entonces a ellos se les denominará plenipotenciarios. ¿Quiénes y por qué serán plenipotenciarios? Porque tienen las facultades plenas del Estado que los envía, del Estado que les da la autorización
la confianza para que representen en el exterior la voluntad misma de ese ente abstracto que se denomina A. Entonces, vamos a ver que existen 3 escuelas del buen doctor que tratan de explicar quiénes son en esencia los sujetos del derecho internacional. Estos que van a participar en los diferentes foros internacionales, a nivel de Naciones Unidas, a nivel de Corte Penal Internacional, a nivel de la Corte Internacional de Justicia, a nivel de otros órganos jurisdiccionales que buscan de alguna forma la conciliación y el arbitraje, y entonces ellas, a través de estas corrientes de pensamiento, se trata de explicar a quienes consideran como sujetos del derecho internacional. Y tenemos que la primera escuela es la clásica, y ella dice: los ideólogos de esta corriente de pensamiento, de esta escuela, dicen: el único ente del derecho internacional, el único sujeto capaz frente al derecho internacional son los estados. Corriente clásica. Tomemos en cuenta que es la primera. Entonces, por eso ellos dicen: no, el único protagonista y el único que puede actuar una vez ha sido reconocido por los demás en las instancias internacionales serán los estados. Corriente clásica. Luego, por ahí aparece una corriente y ella nos va a contar otra visión. Nos va a decir que los únicos sujetos del derecho internacional son los individuos. Sujetos del derecho internacional serán los individuos, a diferencia de la otra que dice no, son los estados. Los estados es el ente soberano, es el ente fuerte que representará a todos los individuos. Entonces ellos dicen no por diversas razones. Uno, porque el Estado es un ente abstracto, ficticio, del cual únicamente sabemos por el concepto, pero más allá no lo vemos, no lo tocamos. Y entonces, como resultado de ello, este sujeto del derecho internacional es una ficción, es una fantasía, es una politiquita que no tiene existencia propia por sí. Entonces ellos dicen
Siendo así, ese Estado puede actuar si y solo si se vale o se hace valer de individuos con conocimiento, que son los que van. Y entonces propone que esa corriente, que son las personas físicas, que somos todos los sujetos dotados de personalidad, sujetos de derechos, sujetos de obligaciones, sujetos con capacidad para negociar con los otros individuos que van a formar parte de las instancias internacionales. Entonces desecha o trata de desechar esta corriente que dice ya está desfasada. Además de los estados, también estamos los individuos, y los estados no pueden vivir los individuos, y los individuos forman parte de los conglomerados sociales hacia donde va dirigido todo el ordenamiento político. Individuo. Luego aparece una tercera escuela, y esta es ecléctica. ¿Qué nos cuenta esta escuela ecléctica? Dice el doctor que combina las dos tendencias anteriores, ajustándose a la realidad y a la práctica jurídica internacional contemporánea, que sostiene, ¿qué es lo que dice? Que el Estado es el sujeto más importante del derecho internacional. Esta sí reconoce al Estado como un sujeto del derecho internacional y le dice y le da el valor. Usted es el sujeto más importante. Usted es el protagonista como tal del derecho internacional. Pero además de usted están las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones internacionales, y en caso, es lo que dice ella, y en casos bien determinados, estarán los individuos. En casos bien determinados estarán los individuos. Es decir, atendiendo a las circunstancias, pueden actuar como parte del derecho internacional los individuos. Aunque como individuos, como personas individuales, no generan normas de derecho internacional. Se verán protegidos por una disciplina de orden internacional que viene desde los años 1200, a través de diversos instrumentos jurídicos que le van dando relevancia, que le van dando valor al individuo, hasta llegar a la Convención ya propiamente de los Derechos Humanos, en donde le da protección. Donde le da protección al individuo, a la persona humana, y le otorga derechos bien establecidos. Derecho a la vida, derecho
derecho a la integridad física, derecho a la no tortura, en fin, una serie de derechos de carácter individual que se nos da a los sujetos, que no generan derecho internacional público, porque no generan normas jurídicas. Sin embargo, en la medida en que estos personajes abstractos que quieran ficticios generen convenciones, generen tratados, en esa medida se le va a incluir al individuo para que pueda actuar. Entonces le otorga, bueno, usted es individuo, tenemos acá esta Convención Internacional de Derechos Humanos que tiene su fundamento a través de la historia de los instrumentos que se han producido, y entonces usted goza de una serie de derechos como personas individuales. Pero no es solo derechos. Usted tiene responsabilidad también frente a toda la comunidad internacional. ¿Y qué responsabilidades tendrá? Al igual que los estados, tendrá responsabilidades civiles, tendrá responsabilidades penales, en la medida también que crea una serie de tipos penales y que los estados aceptan como norma interna o aprueban, ratifican las convenciones, y en esa medida entonces se les perseguirá por todos los actos en los cuales vulneren, afecten a las comunidades, a otros semejantes y dañen como tal el orden jurídico, no solo interno, sino que a la vez internacional. Hablamos entonces de la existencia acá de aquellos delitos de lesa humanidad, de aquellos delitos que pesan también afectando los conglomerados sociales, eliminando etnias, razas, como le denominamos a ese al genocidio. Estos son los elementos fundamentales del delito de homicidio, que se trate de desaparecer, que la idea o la finalidad sea la de desaparecer una etnia en concreto, una raza, como lo hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y que ahora lo hacen quienes fueron víctimas en esa guerra en contra de palestinos o los árabes. Entonces, tenemos acá que esta escuela ecléctica toma de estos dos, dice y le da relevancia a esto. Toma de las dos corrientes, pero le da relevancia a los estos. Esto lo tiene bien claro también en el resumen que está en el libro. Entonces, siendo que estos son los sujetos protagónicos, pongámoslos así,
del derecho internacional, vamos a encontrar que la teoría, la doctrina de esta ciencia del derecho hace una clasificación, hace diversas clasificaciones, pero dentro de estas toma una clasificación bastante completa en donde trata de decirles: ustedes son sujetos de derechos, ustedes son sujetos de deberes, ustedes son sujetos originarios y ustedes son sujetos transitorios. Veamos qué nos dice el doctor para no irnos perdiendo. Dice: son sujetos de derechos, son sujetos de deberes y son sujetos de obligaciones. Lo que decíamos. Entonces, con relación a ellos decíamos que también son sujetos de deberes y obligaciones. Y con relación al Estado, también vamos a encontrar que son sujetos de derecho, pero también tienen deberes, tienen obligaciones, tienen responsabilidades. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? ¿O dónde está el sustento jurídico básico o el instrumento o la herramienta que pueden utilizar los estados para decir: se vulneró mi derecho por cuanto que tuve una agresión de otro estado que afectó mi integridad territorial? O cuando vemos cuál sería el sustento que utilizaría un estado para decir: tengo una invasión de mi mar territorial, del mar territorial que me pertenece como estado, pero que otro lo ha estado vulnerando y ha estado invadiendo y se ha estado enriqueciendo de los recursos que hay en esa plataforma terrestre. El derecho de la soberanía. El derecho a la soberanía, por supuesto, pero ¿cuál sería la norma? Ya que hablamos de derecho internacional, ¿cuál es el tratado? ¿Cuál es la convención que nos hace? La Convención sobre los Derechos del Mar. La CONVEMAR, por supuesto, hablando del ejemplo, pero la convención en la cual subyacen todos esos derechos, todas esas deberes, todas esas responsabilidades, es la Convención de Uruguay de 1933. Que se denomina Convención de Derechos, Deberes y Obligaciones. Entonces hay una herramienta jurídica que pueden utilizar los estados para la defensa de su territorio, para la defensa de su mar territorial, para la defensa de su espacio aéreo, que también tiene, como el espacio aéreo, también tiene otra convención, que es la de Chicago, de 1944, me parece que es, en donde está todas las normas que se refieren al espacio
aéreo internacional, o al espacio aéreo de los estados, y cómo los estados pueden negociar con organismos, organizaciones internacionales para el libre tránsito de pasajeros, mercantilidad, ¿cómo le denominamos? De cartas de correo, que ahora han estado sustituidos tanto por el internet y las negociaciones más fáciles. Pero eso es en cuanto a los deberes, en cuanto a los derechos que tienen los sujetos de este derecho internacional. Entonces, la primera clasificación es la que dice que son sujetos de derecho, pero también son sujetos de deberes y son sujetos de obligaciones. Y yo agrego de responsabilidades. Luego tiene abre otro inciso y dice que son sujetos ordinarios y son sujetos admitidos. Son ordinarios aquellos que hicieron de la misma desintegración del Sacro Imperio, los estados europeos que siempre han existido, Francia, Italia, Bélgica, Reino Unido. Esos son los estados ordinarios, esos allá en Europa, esos son los que han existido. ¿Sí? Esos son los que se organizaron de forma alguna, llegaron al África y se repartieron el territorio o el continente africano según sus propias conveniencias y según sus propios intereses. Así teníamos que Francia tenía una parte, España otra, Alemania alguna otra, Reino Unido más que los demás, y así se repartieron. Portugal en menor medida. Pero aquí en América, ¿quién vino a la América? ¿Quién? Todavía estamos con Cristóbal Colón. Vinieron los españoles con la espada y la cruz y sometieron a las poblaciones originarias que había en la América del Sur, la América del Centro, México. Brasil, Portugal. Los portugueses estaban por el lado. Y entonces ellos eran los que reclamaban esos derechos de conquista, decían ellos, y ahora los otros dicen que es un genocidio lo que hicieron con nuestros ancestros originales cuando vinieron. Entonces el rey se enoja y se pelea con la presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Valiente. Entonces les decía que estos son los sujetos ordinarios, los que siempre existieron. Y luego vienen los sujetos admitidos.
también un tanto peyorativo. Son admitidos, nosotros los admitimos dentro de la comunidad internacional, porque así lo quisimos. ¿Y quiénes serán entonces? Bueno, todos los países de la América Latina, incluyéndose Brasil incluido, entraron en la medida en que fueron independientes, en la medida en que fueron aceptados, en la medida en que fueron soberanos y fueron reconocidos por los demás estados. Y así después todo el Caribe, los países africanos, los estados africanos, que fueron admitidos en las instancias internacionales para reclamar derechos y para reivindicar territorios. Entonces, si son sujetos admitidos, es porque con posterioridad adquirieron su independencia, fueron entes soberanos, establecieron se asentaron en un territorio, plantearon y establecieron también un ordenamiento jurídico para toda una población que estaba asentada en ese territorio. Entonces, en esa medida, los estados serán ordinarios o serán admitidos, y nacieron con posterioridad. Dice que serán sujetos activos o serán sujetos pasivos. Por activa o por pasiva, siempre serán sujetos del derecho internacional. Pero dice que aquellos son activos aquellos que solo tienen derechos y obligaciones, sino que no solo tienen derechos y obligaciones, sino que cooperan en la creación de las fuentes del derecho y las obligaciones, es decir, en la creación del derecho internacional. Todos los estados participan en esa creación del derecho internacional. Y los pasivos no crean ningún tipo de derecho. Son sujetos permanentes, son sujetos transitorios. Permanentes son los estados. ¿Quiénes son transitorios? Los grupos alzados en armas, sean beligerantes o sean insurgentes. Beligerantes o insurgentes. Son dos categorías diferentes. Pero siempre son grupos alzados en armas con un propósito. ¿Cuál es el propósito de un grupo alzado en armas? Obtener el poder. El poder de ese estado. ¿Y cuál es la diferencia? Si tienen en común de estar alzados en armas, ¿cuál es la diferencia entre un sujeto beligerante y un grupo insurgente?
Algunos la saben. La legalidad. ¿Ah? La legalidad en gestión. No es a las marcas de toda la iglesia, porque está el marco jurídico interno y dice que nos da la categoría de mafioso. ¿Algún otro sabe? ¿O no sabe? Bueno. Beligerante es una postura contraria al Estado y que es como, por ejemplo, aquí hacia la maestría. Es una postura distinta a lo que tiene el Estado y surge dentro del Estado. ¿La insurgencia? Bueno. Casi. Vamos a ver. Los sujetos insurgentes todos conforman parte de un grupo que pretende alcanzar el poder por medio de las armas. Y ese es el elemento fundamental de la diferencia. No tienen territorio liberado. Es decir, combaten en determinados lugares, en determinadas zonas, pero aún no han alcanzado retener un territorio y aceptarse dentro del mismo, establecer en ese mismo territorio una zona liberada, establecer un gobierno o dictar las normas de conducta de los habitantes de esos territorios. Y eso es lo que tienen, eso es lo que nos diferencia de los grupos sí tienen un territorio liberado. En ese territorio ellos dictan sus normas, tienen un gobierno establecido y ambos tienen en común también que son reconocidos por un determinado grupo de estados o de gobiernos que comulgan con las posiciones de ellos y los reconocen. ¿Y por qué serán transitorios? Porque su vida concluirá en el momento en que se haga efectivo el fin. En el caso de los grupos beligerantes, como pasó en Libia, en donde
se reconoció un gobierno en el exterior y luego tomaron. ¿A través de qué? A través de las armas y a través de grupos de terror. Entonces son permanentes o son transitorios. ¿Quiénes son los permanentes? Los estados estamos hablando de los insurgentes. ¿Ah? Insurgentes, digo que eran transitorios. Permanentes. Los beligerantes. Permanentes fue la pregunta. Son aquellos cuya vida es permanente. Entonces, Sí, pero las organizaciones intergubernamentales. Y los transitorios, estos. Porque su vida concluirá en el momento en que cumplan con sus funciones. Luego hay otro inciso que nos dice que son sujetos con plena capacidad y sujetos con capacidad limitada. Con plena capacidad los que tienen la soberanía, que ejercen por sí la soberanía del Estado. Y los sujetos con capacidad limitada aquellos que no han alcanzado la independencia se encuentran en una posición de fiducia, es decir, se convierten en protectorados y dependen de otros estados que son los que de alguna manera también dictan las normas de gobierno. Sujetos generales son los estados. Sujetos particulares, aquellos que no son reconocidos por los estados, aquellos con autogobierno parcial. Otra vez, los territorios bajo tutela, bajo mandato y protección de Naciones Unidas. Luego tenemos que hay sujetos aparentes y sujetos reales. Como aparentes, el Vaticano. Y como sujetos reales, los que son aceptados sin discusión alguna porque llenan los requisitos. Dice el doctor, analizando esa clasificación, el presente que cumple con todas y cada una de las categorías de la clasificación son los estados. Son los estados. Porque son plenos, porque son sujetos de derechos y obligaciones, porque independientemente de que hayan sido originarios o hayan sido admitidos, forman parte de un elenco internacional de estados que dentro de los cuales se genera derecho internacional público. Y luego hace referencia como otro sujeto del derecho internacional, nos dice las organizaciones o los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque tienen derechos y obligaciones y por tanto tienen personalidad jurídica internacional.
Y los ejecutivos de esas organizaciones internacionales gozan de las inmunidades y los privilegios de la misma naturaleza otorgados a los representantes de los estados. Significa que cuando ustedes se vayan a trabajar como directores, como asesores de entidades como UNICEF, como UNESCO, ustedes van a gozar de todos los privilegios, de las inmunidades de las que gozan las misiones diplomáticas, los embajadores, los cónsules, de conformidad a lo que establece la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y la Convención de Viena sobre relaciones consulares, tendrán derechos, gozarán de privilegios, gozarán de inmunidad. Entonces, todos los personajes que participan en estas organizaciones internacionales a nivel de dirección y de esferas administrativas gozan de esos privilegios. Dice que en estas organizaciones también se adoptan instrumentos con el carácter de tratados multilaterales y de observancia universal. También a través de ellas, de estas instancias, se establecen tratados, se establecen convenios. Y por último tenemos al individuo, nosotros, las personas. Dice que algunos autores sostienen que los individuos son sujetos de derecho internacional, pero no de manera inmediata, o bien solo excepcionalmente, como establece esta teoría, que dice son sujetos sui generis, únicos en su género, del derecho internacional público. Se me olvidaba. Esta es una pregunta de examen, ¿vale? Algunos otros, mientras admiten que los sujetos de derecho internacional, que los individuos son sujetos de derecho internacional, dice, califican su tesis agregando que tal condición no es posible sin la intervención del Estado al cual pertenece. ¿Qué pasó ahí? Con este análisis, con este planteamiento. Primero, esta escuela dice, son los individuos los que representan. Y ahora acá nos dicen otras tesis de tratadistas especializados en derecho internacional que los individuos sí podrán ser sujetos del derecho internacional, sí y solo sí existe el Estado. El doctor acá invoca a Max Sorensen, otro especialista en derecho internacional, y él dice que hoy en día los individuos tienen derecho en el ámbito internacional,
Y a dicho efecto entendemos los contenidos de donde. Esto era que yo les decía, les hablaba de una serie de instrumentos de carácter internacional que se vinieron dando a través del tiempo, a través del devenir histórico de los, y hablemos también de los estados, hablemos de las organizaciones, hablemos de grupos sociales que en un momento determinado hicieron planteamientos normativos que llegaron a convertirse en una norma o en normas de derecho internacional. Y entonces nos hace referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a los pactos internacionales de derechos humanos, pactos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y dice también hace referencia a instancias que se van creando por medio de las diferentes convenciones internacionales que de las que yo les hablaba, y entonces hace referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la convención esa? ¿No? ¿Y cómo se llama? Convención Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Pacto de San José, porque fue en San José, Costa Rica. Y luego también nos hace referencia al Consejo de Europa al aceptar la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos. Entonces, en esas dos convenciones existen, podríamos decir, instancias jurídicas o jurisdiccionales a través de las cuales se conoce de aquellas violaciones o vulneraciones a los derechos humanos por parte de los individuos, o también ahora de forma conjunta. Este grupo puede actuar por medio de la instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está contenida en esta convención. Y vemos que también, para ver el tema de responsabilidades, se crearon instancias particulares, tribunales, para enjuiciar a todos aquellos sujetos violadores de derechos humanos y aquellos que participaron en acciones de lesa humanidad. Y entonces acá hace referencia a los tribunales de Nuremberg, a los tribunales de Lejano Oriente, Japón, y nos hace referencia a la responsabilidad internacional, tal el caso, dice, de la piratería, trata de blancas, le decían, pero como no eran solo blancas, sino que eran de diversos colores, entonces dijeron, trata de personas, la trata de personas, se incluyeron, y ambos géneros, ambas edades, o diferentes edades, tercera edad, jóvenes, niños, son utilizados también como sujetos y parte o víctimas en este tipo de delitos tan atroces. Entramos a ver
los derechos humanos, tienen su libro y tienen su resumen. Y lo van llevando todo en orden. La descripción de esos derechos humanos. Ya recibieron derechos humanos. Un curso avanzado de derechos humanos. No, pero ese es el Que son los derechos humanos. no me lo dejo, porque si no, me te lo robo. Son todos aquellos, pero ¿cuáles son aquellos? Derecho a la libertad, al nombre, Derechos, son todos aquellos derechos que son congénitos, que pertenecen al ser humano. Son los derechos naturales a los que hace referencia también Hugo Grosio cuando nos dice que todo el derecho tiene su fundamento en un derecho natural. Y entonces acá el doctor, citando a otro gran maestro de esta facultad, el doctor Centeno Varías, de aquellos tiempos, nos dice que se le denominan derechos subjetivos porque son inherentes a la persona humana en el sentido que posee personalidad. Nacen junto con la persona humana y la acompañan en toda la trayectoria de la existencia de ella. En general, podemos decir que el meollo de todas las definiciones tiende a presentar los derechos humanos como algo que ha sido concedido gratuitamente al hombre por el solo hecho de ser humano. Ahí nos da una idea, dan diversas definiciones, pero luego concluye en cuanto a que estos derechos humanos se le concedieron al hombre por el solo hecho de ser hombre, por el solo hecho de su existencia como ser humano, y lo van a acompañar desde que nace hasta que muere. Estos derechos humanos tienen características, es decir, se van a diferenciar de otro tipo de ciencias, de disciplinas, y por las características que contienen. Y entonces hace referencia, en primer lugar, a la universalidad. Son aplicables a todos los seres humanos del mundo. Nadie puede ser excluido de los derechos que otorga esta ciencia o esta disciplina. La interdependencia, ¿qué significa? Significa que no hay exclusión y que todas aquellas disciplinas, todas aquellas aquellos ámbitos de estudio que se refieran a los derechos humanos, pero que puedan estar contenidos en leyes orgánicas propias, se interrelacionan con los derechos humanos. Es decir, la educación forma parte también de un derecho fundamental, y es el derecho que todos tenemos a la educación.
el derecho que todos tenemos de poder asistir a la escuela, de formarnos, de terminar de educarnos y de adquirir conocimiento. Por eso hace referencia a la existencia de una característica de interdependencia. Es indivisible porque no puede dividirse. Es una teoría como tal y no es susceptible de ser seccionada. Son intrínsecos, dijimos, porque son inherentes al hombre, son irrenunciables. Nadie se puede renunciar porque le pertenece. Son inalienables. Son universales, son interdependientes, son individuales, son progresivos. ¿Por qué son progresivos? ¿Cómo? Porque van evolucionando. Porque van evolucionando. ¿Y por qué son imprescriptibles? No terminan, no tienen caducidad, no tienen fecha de finalización. Esas son las características. Ahora veamos cómo se les ha denominado o pretendido denominar para identificarlos a través del tiempo. Unos dicen que son derechos naturales, esa es una forma de denominación para decir que corresponden al hombre. Son innatos, están dentro de la misma naturaleza de los individuos, en la misma naturaleza del hombre. Son derechos fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? La compañera de luz tan negra como blanca. Los derechos son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales los derechos? Es una denominación que se le ha dado a lo largo del tiempo. Porque son importantes. Ustedes son fundamentales. Porque son importantes. Todos los alumnos de esta clase son fundamentales porque son importantes. ¿Quién sabe? Entonces, son fundamentales porque forman parte de un ordenamiento jurídico. Están establecidos en normas jurídicas, ya sea internas o internacionales. Dice derechos públicos subjetivos. Es otra denominación. Esta denominación descarta que los derechos del hombre sean anteriores al Estado. Y sí, efectivamente, vienen surgiendo con posterioridad al surgimiento de los diversos estados. Son subjetivos con una facultad que nace de la norma jurídica y en ese sentido vendrían a ser derivaciones de voluntad del Estado. Que sí, las normas jurídicas son
normas objetivas, serán subjetivas en la medida en que le es aplicable a un individuo en particular. En la medida en que yo asumo la existencia de un derecho como tal, en ese momento estoy subjetivizando ese derecho objetivo, esa norma que está contenida en ese elenco normativo jurídico. Dice que los derechos de la clasificación de los derechos humanos, estos derechos son indivisibles, pero para darles una mejor explicación y en la evolución del tiempo, como decía el compañero, que son progresivos, porque van avanzando, no se quedan estáticos, sino que en la medida que las mismas sociedades y la misma humanidad empuja y crea nuevas figuras jurídicas, también esos derechos subjetivos, esos derechos naturales, esos derechos que son innatos de la persona humana, también van evolucionando y en ese sentido los hombres como tal, los grupos humanos van buscando algunas explicaciones a cuestionamientos que se producen en la realidad, en el mundo exterior. Y en ese sentido dice, bueno, en su inicio fueron los derechos individuales, pero con posterioridad a estos derechos individuales, como que nos quedaron un poco cortos, porque si bien somos individuos, pero en tanto que individuos, también seres sociales, en tanto que individuales sociales, porque pertenecemos a un grupo, porque pertenecemos a diversos grupos sociales que están organizados conforme la misma sociedad los va asumiendo, los va creando. Entonces, en esa medida, estos derechos individuales trascienden a otro tipo de derechos y luego esos derechos van a trascender a otros. Y en ese sentido, dice, está la clasificación que nos dice, sobre la base de lo complicado, bueno, vamos a crear derechos de primera generación, derechos humanos de segunda generación y los derechos humanos de tercera. Y dentro de los derechos humanos de primera generación estarán todos los derechos individuales. Estarán todos los derechos políticos, formarán parte para el individuo también, los derechos para la educación, la vida, que es uno de los derechos fundamentales, y forma parte de esta clasificación de derechos humanos. Pero luego tenemos vean, tiene como parte de los derechos individuales, derecho a la libre circulación. ¿En qué se traduce eso? ¿Habrá un derecho constitucional que haya absorbido este derecho humano? ¿Cuál es? Libre locomoción. Está también el derecho a la residencia. ¿Habrá concedido constitucionalmente protegido?
Nadie puede penetrar a la residencia después de un horario determinado. Y el derecho a la nacionalidad. ¿Por qué tenemos un derecho a la nacionalidad? ¿O qué es lo que nos da ese derecho a la nacionalidad? ¿Qué es lo que nos da ese derecho de pertenencia al Estado? Porque yo puedo pertenecer, pero soy un residente. El nacimiento. El nacimiento es lo que nos da el derecho a esa nacionalidad, a pertenecer a ese Estado. Luego tenemos los derechos de segunda generación. ¿Y esos qué dicen ustedes? ¿Estarán contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Están los derechos individuales y luego los derechos sociales. Y dentro de estos derechos sociales tenemos derecho del trabajo, derecho a la previsión social. ¿Será lo mismo? Derecho al trabajo y derecho a la previsión social. ¿No? ¿Qué es la previsión social? La salud y el bienestar en general. ¿Ah? La salud y el bienestar en general del individuo. Reverso, ¿no? Y entonces el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a través de sus diversos acuerdos, crea una serie de programas, dentro de los cuales está la previsión social. Si yo no trabajo, tengo derecho a que el instituto, o si yo he perdido el trabajo, tengo derecho a quien me provea por un tiempo determinado. Si tengo un accidente dentro del trabajo, tengo derecho a acudir al instituto para que los médicos del instituto me atiendan. Bueno, como son las 3:40, ya los veo dormidos casi, no quiero ser el culpable. Vamos a dejar trabajo ahí para mañana. Estudien.